Hola, soy Martín Pedraza y voy a hablar sobre quién fue Joseph Louis Lagrange. Lagrange fue un matemático y astrónomo francés nacido en Italia por el siglo XVII y hizo muchos aportes a las matemáticas. Los más conocidos son el cálculo de variaciones, el teorema de Lagrange y la mecánica lagrangiana. Bueno, la vida de Lagrange se puede dividir en tres fases importantes de su vida, donde los primeros años que los vive en Turín, en Italia, luego se va a Prusia, que actualmente ya no existe Prusia, pero se va a Berlín, lo que hoy lo conocemos como la capital de Alemania, y sus últimos años que los vive en París, en Francia. Bueno, Joseph Lagrange nace un 25 de enero de 1736 en Italia, en Turín. Se desconoce información sobre su infancia, pero se sabe que en su adolescencia estudió en la Universidad de Turín. Él se preparaba para ser abogado igual que su padre y de momento no mostraba ningún interés hacia las matemáticas, no hasta con los 17 años de edad descubre un artículo de álgebra escrito por Edmund Halley, un físico y matemático inglés muy reconocido de la época, y debido a este artículo y la buena enseñanza que tenía Lagrange de sus profes de física en la universidad, él deja la carrera de derecho y empieza a enfocarse más en lo que es las matemáticas. En el año 1754, ya con solo 19 años de edad, Lagrange sigue haciendo grandes aportes a la matemática, como resolver un famoso problema matemático de la época, y ahí introduce el uso del cálculo de variaciones. Leonhard Euler, un matemático suizo del siglo XVIII, muy famoso de aquella época, reconoce el trabajo de Lagrange y lo invita a trabajar en Berlín con él, pero Lagrange no acepta la oferta ya que él temía ser la sombra de él. Ya en el año 1755, Lagrange se convierte en profesor de la Academia Militar, pero no le fue muy bien. O sea, sus estudiantes no apreciaban el método de enseñanza que Lagrange ofrecía. Y es por eso que en el año 1758, junto a un estudiante leal a él y con la ayuda de muchos matemáticos, crea la Sociedad de Turín, que actualmente se le conoce como la Academia de Ciencias de Turín. En esas sociedades de Turín, Lagrange publica sus investigaciones y también publica sus volúmenes, que son básicamente son contribuciones a la matemática. Por ejemplo, el primero de ellos habla sobre la propagación del sonido, también sobre un error de Isaac Newton y logra obtener la ecuación general para el movimiento y una solución del movimiento rectilíneo. En su segundo volumen introduce el cálculo de variaciones y su tercer volumen básicamente presenta resoluciones de problemas matemáticos famosos de aquella época. Los volúmenes publicados de Lagrange son conocidos como Miscellanea Taurinensia. Debido al exceso de trabajo, Lagrange empieza a manifestar problemas de salud, pero esto no evita que siga haciendo aportes a la matemática, o en este caso a la astronomía, ya que en 1764 Lagrange hace una investigación de la Luna, en la cual eh, explica de por qué ésta siempre tiene la misma cara. En 1765, Jean Le Rond de Alembert estaba indignado de que un genio como Lagrange no estuviese con él en la Academia de Ciencias de Berlín, y es por esto que lo invita a través de una carta, cosa que Lagrange rechaza la invitación ya que allá se encontraba Euler y, como mencioné anteriormente, Lagrange temía trabajar con Euler para no ser su sombra. No hasta que en 1766 Euler deja Berlín y Federico II invita personalmente a Lagrange, cosa que finalmente termina aceptando, ya que también le ofrece ser el director de la Academia de Ciencias de Berlín. Bueno, ya Lagrange en Berlín empieza a hacer más contribuciones a la matemática, empieza a publicar más volúmenes. Por ejemplo, en 1770 publica Resolution Algebraique des Equations, que básicamente, como dice su mismo nombre, habla de resoluciones de problemas de álgebra.
En 1772 hace un ensayo sobre el problema de los tres puntos y esta básicamente es considerada como su obra maestra, la Mécanique Analytique, que lo termina publicando entre 1788 y 1789, como justo antes de irse de Prusia. Y también Lagrange, pensando en problemas de matemáticos y revoluciones, termina descifrando el teorema de Lagrange, que según hartos matemáticos es como lo más importante para la resolución de cálculo. Em, Entre los años 1772 y 1785, como vimos recién, Lagrange hizo muchos aportes, pero su salud seguía empeorando. Pero peor estaba la salud de su esposa, que termina falleciendo en el año 1783. En el año 1786, Federico II fallece y ya el ambiente en Prusia ya era bastante complicado y muchos países invitan a Lagrange para que dejara Prusia, pero el que lo termina convenciendo finalmente es Luis XVI, que lo invita a París, Francia, para la Academia de Ciencias, cosa que Lagrange termina aceptando. Lagrange se encontraba deprimido los primeros años que estuvo en Francia debido a la muerte de su esposa, y además que ahí estaba ocurriendo la Revolución Francesa, cosa que no ayudaba mucho en el estado emocional de Lagrange. Y luego de unos años de ausencia, Lagrange forma parte del comité de la Academia de Ciencias de París. Ahí colabora con muchos matemáticos famosos y además se vuelve a enamorar. Se casa con Adelaide Le Monnier, que era una hija de un colega de él, de Pierre Le Monnier, que fue un reconocido astrónomo francés de la época. Bueno, Lagrange en Francia presenta el reinado del terror, o sea, perdón, presencia del reinado del terror en el año 1793. Y con este reinado del terror, muchos matemáticos que se encontraban en la Academia de Ciencias de París fueron asesinados, otros de ellos afortunadamente pudieron escapar, y por falta de ausencia de miembros, Lagrange termina asumiendo la presidencia en la Academia de Ciencias de París. Y Lagrange nunca estuvo en peligro, ya que tenía opiniones políticas que no lo ponían en riesgo de muerte. Bueno, en el año 1794 Lagrange se convierte nuevamente en profesor y nuevamente no le fue bien. Sus estudiantes no estaban conformes con los métodos de enseñanza, pero aún así Lagrange siguió dando clases y haciendo conferencias. Y a partir del 1787 Lagrange comienza a publicar libros eh, que, por ejemplo, uno de ellos titulado Theorie des Funktionenanalyse, el cual contiene los principios del cálculo diferencial. Luego publica en 1788 de la Resolution de ecuaciones numéricas, que básicamente habla de resoluciones de ecuaciones numéricas. Y sus últimos años, Lagrange hace una revisión completa de la Mécanique Analytique, pero solo pudo terminar 3/4 de ellas antes de morir el 10 de abril de 1813. Fue enterrado en el Panteón de París. Bueno, esa fue la vida de Joseph Louis Lagrange, resumida muy brevemente. Y podemos concluir de que tuvo una larga vida, siempre se encontraba en constante trabajo a pesar de estar deprimido o enfermo, y se le puede considerar como uno de los físicos y matemáticos más relevantes de la historia, gracias a todos los aportes y contribuciones que hizo a ella. Muchas gracias por su atención.